Hola a todos, bienvenidos al canal. Voy a presentar una fragancia que han salido este año. Son fragancias, bueno, pues la fragancia más económica que tengo en el canal. Fragancias muy del día a día, muy versátiles. Y es la más barata de la colección, de la más barata de la colección por 100 mililitros. Estamos hablando de que lo compré en Druni este año. Ahora el mes pasado, fue en junio cuando lo compré, quería presentarlo en el canal, ya la he probado y está por el precio de 2,19 €. O sea, poco más de 2 euros. Actualmente ya digo que la venden en la distribución en Druni. Y antes de nada, este es el modelo Blue Sport, que digamos algo parecido, creo, a lo que viene a ser una inspiración, en concreto a la Polo de Ralph Lauren, la Polo Blue, en su versión más bien la Eau de Toilette. Hay aparte de estas 4 versiones más que se llaman la Solid, que es una inspiración a Solo Loef, la Kingdom, que es una inspiración a Dolce & Gabbana K, estamos hablando de género masculino, todo. La Number One, que es la One Million, una inspiración a One Million de Paco Rabanne. Y otra que se llama Invincible, que es la inspiración a Invictus. En total son 5 fragancias, contando con esta y las 4 que he dicho anteriormente. Y hago la reseña para que veáis. Esta es un código QR que lo que viene a descifrar es lo siguiente. Que lo descifre en el código QR, viene a poner el texto que representa la elegancia actual, la libertad y la energía de un hombre sofisticado con un espíritu moderno y un estilo de vida desenfadado. Fragancia pues muy para el día a día. Ya vemos aquí Laboratorios Pradi Normapiel. Esto está realizado en 100 mililitros, está realizado en Murcia y vemos lo que es como en la botella. Pone aquí eso, con Laboratorios Pradi, realizado, si señalo la cámara, en Murcia, España. Una representación española, totalmente, bueno, de momento irá a nivel nacional, que yo sepa. Ya digo que lo compré en Druni. Sabéis que en total ya con estas son 5 fragancias, para el que le interese. Estuve también oliendo la otra fragancia y la que más me convenció, por lo visto la que más venden es esta, la Blue Sport de TPF Fragrance. Y ya digo, bueno, he realizado en España y reciclable lo que es el packaging, lo que es el cartón y nada. Dentro no hay absolutamente nada que sea, digamos, especial, o sea, una caja al simple uso. Sin más, ya quería decir esta fragancia, que tiene sus notas de salida melón, mandarina, pepino, con unas notas de corazón de albahaca, salvia y geranio, y unas notas de fondo de almizcle y notas amaderadas. Se puede decir que es una familia olfativa aromática Fougère. Y en cuanto a estela y proyección y duración muy cortas, son típicas fragancias de usar pues muy del día a día. Quizás pues 2 euros y pico no creo que tenga una duración extrema. De hecho, yo he probado y evidentemente las 2 o 3 horas y reaplicar. Es una fragancia que está hablando de que son 2,19 €. O sea que ya es la fragancia más barata de la colección. Que bueno, que la tenía que decir en el canal. Y nada, el que está interesado pues ya sabe que está de momento en esta perfumería, en esta cadena de perfumería Druni, que está, bueno, pues está al alcance de todos. Así que
lo más parecido, digamos, a la Polo Blue, como he dicho, de Ralph Lauren. Es fragancia bastante versátil. Diría yo que sirve tanto para hombre como para mujer. Tengo que atomizarlo para que lo veáis. Y va estupendamente el atomizador, tampoco se le puede pedir más. Estamos hablando de una fragancia ultra barata. Nada, el taponcito y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, nada más. Muchas gracias por visualizar y hasta pronto.